Hola, ¿qué tal? Soy Nuria Becerril. Bienvenidos a esta nuestra sección de Blogampi. Estamos muy contentos, yo en lo personal, por tener la gran oportunidad de poder entrevistar a la doctora Adela Lipsig, profesora universitaria de la Universidad de Buenos Aires, quien ha venido a impartir ahora una conferencia con un interesantísimo tema que es la defensa de la diversidad cultural en el campo de los derechos de autor, en el ciclo de conferencias que está organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, la AMPI y la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues es para mí un honor, doctora Lipsig, recibirle en este segmento de nuestro blog de AMPI. Y pues bueno, primeramente quisiera yo, si nos pudiera hacer favor de presentarse con nuestros seguidores. Muchas gracias. La agradecida soy yo. Y efectivamente, la conferencia para la que fui invitada en esta conmemoración del Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, que se cumple el 23 de abril, y el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el 26 de abril, el tema es, como usted lo dijo, y con precisión, el derecho de autor en la diversidad cultural. Y la primera aclaración que yo hice fue que, como dice Carlos Villalba, a quien cité, se protege la diversidad cultural protegiendo el derecho de autor. Porque un país que protege el derecho de autor cuida a sus creadores. Exactamente. Es la manera básica de cuidarlos. Pero luego tiene que tomar medidas complementarias para que la producción local se vea alentada, porque tiene que competir con una inmensa producción foránea que ya ha sido probada en su éxito comercial, en su éxito de público, etc. Claro que entonces una gran competencia. Una competencia, pero la competencia está bien, pero tiene que ser leal. ¿Y cuál es la competencia leal? ¿Dejar un chiquito para que se pelee con un león? No, eso no. No quiero decir que nuestros países estén muy desguarnecidos, pero porque tanto la Argentina como México tienen un gran patrimonio cultural para proteger. Todos los países, ni hablemos de Brasil o de Chile o de Uruguay, todos los países latinoamericanos y los países en desarrollo en general. Y siempre escuchamos quejas. Y yo lo que vine a hablar fue no de quejas, sino de medidas concretas que se pueden tomar, que pueden tomar los gobiernos para justamente que las quejas sean mínimas. Porque en todos lados hay quejas, pero bueno, para que sean, digamos, para apoyar a los creadores nacionales. ¿Qué es la diversidad cultural? ¿Qué es proteger la diversidad cultural? La creatividad autóctona, para que no haya una cultura única dominante, para que tengamos todas las expresiones culturales se puedan desarrollar. Y en primer lugar, la cultura nacional. Ahora, la cultura es universal. No existe una persona culta si solo se alimenta de obras nacionales. Es obvio. Es como si me dijeran, vas a escuchar nada más que música argentina. Un disparate. Vas a escuchar nada más que música mexicana. Otro disparate. Pero proteger, que no haya piratería, que haya una cierta cuota garantizada de difusión de las obras nacionales. Eso es proteger la diversidad cultural. Qué tema tan interesante, doctora. De hecho, comentó algo muy, muy interesante acerca de la cuestión de la piratería, ¿no? Que es precisamente en este aspecto de la defensa de la diversidad cultural, que es precisamente el proteger todas las expresiones culturales de los países para que sea diverso, ¿no? Para que la cultura sea diversa. Y que mientras menos protegidas esté la producción nacional, se fomenta más la piratería. Es muy interesante su pregunta, Nuria, porque la piratería destruye tanto la difusión de la obra nacional como de la obra extranjera. Sí. Porque en un país donde está inundado de piratería y las cosas no cuestan nada, o cuestan, es decir, no cubren los costos de producción,
nadie va a dar licencias, nadie va a crear, nadie va a invertir. Así que la piratería es un enemigo de la creatividad. Además, los piratas no pagan impuestos, así que el fisco debería tomar un poquito más de conciencia de eso. No hay, la gente que trabaja en los sectores culturales pierde trabajo, afecta a todo el mundo. Pero la piratería es un cáncer de la industria cultural en general, tanto nacional como extranjera como en general. Y además, que no hay que olvidarse que muchas veces a la justicia no le parece que sea tan grave la piratería de obras, porque dice, bueno, yo estoy tratando narcotráfico, crimen organizado, criminales, violencia doméstica, femicidios, que acá se dice feminicidios, y todo esto, y bueno, la piratería parece como que es un chiste, me venís con una tontería. Bueno, pues no es ninguna tontería. Hay que hacerles tomar también muchas veces a las autoridades del Poder Judicial, es decir, al Poder Judicial, conciencia de todo esto. Muchos estaremos totalmente de acuerdo con usted en que la piratería es algo que afecta no solo a los creadores, sino a la sociedad en general, a todos nosotros, nos afecta muchísimo. Y doctora, a mí me gustaría también, si pudiéramos tocar otro puntito que fue muy interesante también, la cuestión de cuán fundamental es la protección de los derechos de autor y la consecuente protección de la diversidad cultural en los temas comerciales, los temas de los tratados internacionales. Bueno, en los tratados internacionales, los países que han, digamos, tenido una actitud más proactiva, lo que han hecho es uso de recursos diplomáticos que son reservas culturales que excluyen a los productos culturales de las normas del tratado que se refieren a productos comerciales en general. Entonces los excluyen para que no se les aplique las normas del tratado y poder proteger a la creatividad nacional. Es increíble, porque además eso ayuda mucho a que haya como una mayor demanda, mejores ingresos para la producción nacional, la producción local, y pues eso definitivamente se convierte en una protección comercial también a la hora de establecer estos convenios internacionales entre los países. Hay recursos diplomáticos y los países tienen que, los negociadores, muchas veces no es cómodo para ellos enfrentarse y dar batalla, pero es indispensable para el país. Al negociar los tratados de libre comercio, los negociadores locales tomen conciencia que también tienen que acordarse de las industrias culturales que merecen un tratamiento diferente de las industrias de productos tradicionales. Así es, porque esto les ayuda en la cuestión arancelaria también. No sé si en la arancelaria, pero mucho se traduce en cuotas de pantalla, por ejemplo, en el ámbito audiovisual, cuotas de pantalla de televisión abierta o de televisión en general, generalmente de televisión abierta, cuotas de pantalla en cines, y entonces eso ayuda mucho a la industria nacional a tener una base, una protección. Ay, pues doctora, le agradecemos muchísimo. Ha sido una conferencia maravillosa, muy interesante, de la cual yo aprendí mucho en lo personal, y me gustaría mucho que pudiera hacernos algún comentario final. Bueno, un comentario final, ya que usted me lo pide, sería que México es un país maravilloso que tiene una producción cultural y artística impresionante en cine, en pintura, en literatura, en música. Entonces, tiene mucho para defender, tiene que defenderlo, porque no es lo mismo para un mexicano verse reflejado en la obra de sus creadores que tragar y tragar producción foránea, que es indispensable, pero no puede prevalecer sobre todo. Hay que defender a los artistas nacionales. Muchísimas gracias por esta agradabilísima entrevista. Muchas gracias a usted. Gracias. Les agradecemos muchísimo nos hayan acompañado a esta agradabilísima entrevista con la doctora Lipsic. Doctora, muchísimas gracias de nuevo. Y pues recuerdo que puede usted consultarnos en la página web de AMPI,
www.amwpi.org.mx. ¡Hasta luego!